Pero digo, es un libro que resume muy bien, bastante académicamente, es un libro amplio, el problema que estamos viendo de la soledad, la ansiedad, la depresión, el bienestar social y la salud mental en la adolescencia. Pero una de las cosas que más me gustó del libro, dentro de profundizar muchas cosas que uno ya venía trabajando, hubo una que a mí me voló la cabeza, que es el contraste con el mundo analógico. Lo que él dice es, no solamente los chicos están muy solos en el mundo digital, sino que además están sobreprotegidos en el mundo analógico. En el mundo analógico no queremos que sufran, cuando son chiquitos estamos ahí encima, los reta la maestra y nosotros vamos a retar a la maestra, comen lo que quieren, hacen lo que quieren, no le ponemos digamos, estamos como muy encima de ellos y sienten una sobrepresencia adulta, y en el mundo digital están totalmente solos. Y ese contraste es muy dañino para los chicos, porque cuando empiezan a arrimar a la adolescencia, que necesitan privacidad, nosotros venimos de sobreprotegernos en el mundo analógico, entonces se encuentran en el mundo digital, el mundo donde pueden hacer cualquier cosa que también se ve muy clara en la serie Atrapados, ¿no? Esta adolescente encuentra en algo que a todos nos pasó en la adolescencia, porque todos teníamos ganas de ser rebeldes, ganas de explorar nuestro mundo sexual, pero encuentra la liberación de eso en un espacio digital, porque es el espacio donde no lo estamos protegiendo. Entonces, me parece que ambas series marcan muy bien la necesidad de que nos involucremos mucho más en ese mundo digital, independientemente de las particularidades que van pasando. Y el tema de la violencia en las redes es un tema central, uno de los grandes riesgos, ¿no?, de esta época. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín te saluda. Me quedé un poco con las respuestas que ibas dando, y en esta cuestión de que nosotros somos una generación que fuimos atravesados por el cambio de época, de era, por así decirlo, y nos llevó puesto la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque yo noto que nuestra generación también está muy pendiente de las pantallas. Estamos mucho tiempo con el celular, con la tablet, con las computadoras, y a su vez tenemos que tener también el cuidado, porque hoy somos los adultos responsables. Bueno, así como te dije que me pareció un libro magnífico, La generación ansiosa, y que hubo algunas cosas que me voló la cabeza, tengo una gran crítica, que es que de ratos parece que es un problema solo de los adolescentes cuando lees el libro. Y es mi única gran crítica, que siento que le baja un poco el precio a esos mismos problemas que en la adolescencia estadísticamente aumentan en mayor proporción, pero los adultos también estamos ansiosos, los adultos también estamos deprimidos, los adultos también estamos adictos al celular. Y recuerden que el ejemplo es la principal herramienta que tenemos como familia. No sé cuántos de ahí tienen hijos, ustedes me dirán, pero o sobrinos que lo ven también en primera persona, digamos, pero el principal recurso que tenemos para educar es lo que hacemos, ¿está bien? Eventualmente el segundo es el diálogo, la palabra, pero el primer recurso es el ejemplo. Entonces, los chicos nos ven, o sea, nos ven todo el tiempo, nos ven pasado, le criticamos la violencia que ellos ejercen, pero somos súper violentos en WhatsApp, somos súper violentos en el contenido que consumimos, le criticamos la adicción a las pantallas, pero somos súper adictos a las pantallas nosotros, le criticamos la ansiedad, pero no toleramos que alguien no nos conteste un mensaje de WhatsApp, con lo cual creo que en las primeras páginas de mi libro lo menciono, creo que el primer paso como adultos es una seria introspección respecto a nuestra relación con la tecnología. Yo para que mi hijo tenga una relación más sana con la tecnología tuve que desafiar por 1000 mi relación con la tecnología. Y sin lugar a dudas, plantear esto como un problema solo de las nuevas generaciones es serio. Es cierto que estar expuesto a las pantallas a tan temprana edad los pone en un lugar donde es mucho más difícil gestionar bien todo esto de lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos mayormente una infancia y una adolescencia donde jugamos más a la pelota que a la play, ¿está? Entonces están más expuestos, pero para mí su mayor exposición es que mira para arriba y nos ven a nosotros totalmente embobados con las pantallas, totalmente ansiosos, totalmente adictos, con lo cual para mí no hay nada, lo digo todo el tiempo en todas las charlas que doy con adultos, no hay nada que podamos hacer que venga previo a mejorar nuestra relación con la pantalla nosotros. Después viene todo lo demás. Después te puedo dar 600 consejos de cómo ayudar a tus hijos para que estén mejor, pero si mira para arriba y te ven que vos sos un desastre, no hay nada que venga después que lo pueda tapar, ¿está bien? Yo siempre cuento esta historia, que es que a mí a los 13 años, si mal no recuerdo, si no tenía 13, tenía 14 o 12 y medio, me engancharon un atado de cigarrillos en la mochila, ¿está bien? Y me acuerdo como el día de hoy, ¿está bien?, la cagada a pedos, si me permiten la palabra, que me dieron, ¿tá? Yo estaba sentado en el sillón, mis viejos estaban parados, mi papá hablaba, mi mamá me miraba, o sea, me acuerdo, les puedo contar con una precisión ese momento. Y lo que no se me borra de la cabeza es que a mí me entraba por un oído y me salía por el otro porque mi vieja fumaba. Claro. Yo me acuerdo que mientras me retaban, mi pensamiento era, me voy a fumar el reto, me engancharon y me tienen que retar. Me acuerdo patente, están haciendo lo que tienen que hacer. Está mal que fume, pero mañana voy a seguir fumando. Claro.
Me acuerdo como si fuera hoy esa sensación un poquito adolescente rebelde, pero otro poquito de qué me decís. Mi viejo sé que había fumado toda la adolescencia y sabía que había dejado de fumar de grande y mi vieja seguía fumando. Decime lo que quieras, tipo, me doy vuelta y voy a seguir fumando. Uno me dirá, bueno, pero si tu viejo no fumaran, quizás igual por la rebeldía. Puede ser. Lo que digo es, el primer paso es el ejemplo. No alcanza con el ejemplo. Pero sí el ejemplo alcanza para arruinar todo lo que viene después. Porque mis viejos fueron súper amorosos, fue un resto en buenos términos, con algún tono de voz, pero hicieron todo bien. Pero no estaba el ejemplo detrás. Es muy difícil construir arriba de eso. Es muy difícil tapar el ojo con la mano, el sol con las manos. ¿Y cómo hacen, Seba, hoy los maestros, no? Porque, a ver, hoy los pibes cada vez prestan menos atención o por lo menos no se pueden concentrar tanto tiempo como tal vez lo hacíamos nosotros. No te digo tampoco que nos recontraconcentrábamos, pero hoy lo hacen un poco menos. ¿Cómo hace un maestro o una maestra que en este momento nos está escuchando? Porque el laburo es mucho más difícil todavía. Yo creo que hay que hacer un monumento a los maestros. Hoy estar dentro de un aula es un desafío maratónico y me quedo corto. O sea, tienen dos grandes problemas que los mencionamos los dos. La competencia digital, o sea, tengo que hacer que mi clase sea más interesante que una herramienta adictiva como TikTok o los Reels de Instagram. Y la sobreprotección de las familias. ¿Saben? Hoy en día las familias le exigen al colegio que no le pongan ningún límite a los chicos. ¿Tá? Entonces, no le puedo poner límites. Tienen que generar un déficit de atención. El año pasado trabajé con un colegio acá en Buenos Aires que hicieron un detox digital de una semana sin celulares en secundaria, antes de que salga la regulación del gobierno de la ciudad, que fue la primera regulación del país que limitaba el uso de pantallas en los colegios. Pero esto fue anterior, eso fue en agosto, esto fue en junio. Y ese colegio, bueno, yo hice un trabajo en la previa con las familias y en el posterior con los chicos que habían pasado por este detox digital, que hoy sigue vigente. O sea, el colegio, además de que tiene un uso muy restrictivo de los celulares, una semana por mes, tiene un uso extremadamente restrictivo de los celulares. Y la directora y los docentes me contaban que la principal oposición fue de la familia. Familia diciendo, yo necesito hablar con mi hijo mientras está en el colegio. ¿Para qué necesitas hablar con tu hijo? Si sabes que ¿Para está ahí. qué necesitas hablar con tu hijo? Si entró y sale del colegio, el colegio, si los pibes salen del colegio, tienen un quilombo enorme, los pibes no salen del colegio. ¿Para qué? Entonces, me parece, hoy el laburo docente es maratónico y esto no quiero que exima a nadie de ninguna crítica al sistema escolar. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero realmente están en una posición muy desafiante el mundo docente, porque además tienen todos los desafíos que nosotros ya tenemos, de estar al día con la tecnología, de hacer propuestas pedagógicas superadoras, de incorporar tecnología en el aula. O sea, cuando digo tecnología en el aula me refiero a preparar a los chicos para el mundo que se viene, pero haciendo un uso inteligente de eso y en el medio con los chicos. Total, o sea, estoy dando unas clases y hay un pibe haciendo una apuesta digital con el celular. ¿Cómo compito contra eso? Entonces, y encima las familias que creo que en un balance no acompañan como en otra época donde se respetaba muchísimo el rol docente, con lo cual está muy difícil el contexto educativo hoy en día. Yo creo que nos debemos un debate muy profundo respecto al empoderamiento que tienen los docentes para este tipo de situaciones, y eso lo hace muy difícil, muy difícil. Bien, también tenemos las líneas abiertas. Si alguien quiere hacer una consulta, una pregunta o aportar algo al debate, al 062-800, pueden hacerlo. Sebastián está del otro lado, tiene muy buena predisposición y sabe que es un apasionado del tema y lleva muchísimos años además en la divulgación. En diciembre de 2020, en plena pandemia, editaste tu primer libro, Guía para la crianza en un mundo digital, editado por Siglo XXI Editores, que ahí está. Una colección que dirigía Melina Furman, que era una gran pedagoga y científica que falleció el año pasado. Pero pasaron más de 4 años. Sebastián, ¿qué cambió desde entonces? ¿Sentís que te quedaste corto en algo, que algo no viste venir? ¿Qué cambió desde que editaste el libro hasta la actualidad? Hay dos cambios muy fuertes, digamos, dos grandes temas que en el libro no están mencionados con las palabras que lo conocemos hoy. Hay uno que está mucho más tratado, que son las ludopatías, pero hablo de adicciones, no hablo de ludopatías, porque apareció el concepto y crecieron las apuestas en los últimos años. Y por supuesto el surgimiento de la inteligencia artificial. Nosotros nos propusimos hacer un libro que sea
básico, y lo digo como elogio, no como crítica al libro. O sea, nos propusimos hacer un libro que funcione más allá de las tecnologías que estén de moda o del momento, y por eso estoy convencido. Justo de la manera que hablaba fui a un colegio a dar una charla y una persona me dijo: leí tu libro en 2020, apenas salió. Estoy seguro que lees el libro, el capítulo de adicciones, y aunque no dice la palabra ludopatías, funciona igual, porque nos lo propusimos y fue un trabajo bastante fuerte. Pero creo que hoy en día, y no quiero spoilear, pero estamos trabajando para hacer algunos ajustes y que la próxima edición esté tocada. El libro tiene 2 ediciones y la tercera probablemente tenga algunos cambios. Nada significativo que haga que el que compró la primera edición lo tenga que comprar de nuevo, pero sí algunos ajustes. Y el segundo creo que es la inteligencia artificial, o sea, la evolución respecto a lo que la tecnología puede resolver. La inteligencia artificial, de nuevo, en el libro hablo de desinformación y de sentido crítico, y por supuesto que si lo lees seguramente es todo correcto lo que dice, pero lo que está pasando hoy con la generación de imágenes y videos, en donde ya no sabés qué es cierto y qué no, seguramente amerita alguna profundización, con lo cual creo que son los 2 grandes aspectos que yo más quisiera profundizar, y eventualmente un poquito más sobre esto que hablamos del bienestar adolescente, ¿no? Esto de cómo está pegando la salud mental. O sea, yo siempre digo, pensá que hoy en día, si pensamos que los celulares y los celulares como computadora, ¿no? Como los smartphones, conectados a internet 24/7, o sea, con conectividad a internet y las redes sociales, se volvieron masivos a finales cerca del 2010 en Argentina, ¿bien? Recién hoy estamos teniendo los primeros adolescentes que hicieron un uso intensivo de la tecnología desde que nacieron. Entonces, en ese contexto, 5 años es mucho. Sí. Y todo el tema de salud mental en la adolescencia, que de hecho la semana que viene en Tandil tenemos foco exclusivamente, y el día martes estamos armando actividades con colegios secundarios con foco en bienestar digital. Estamos empezando a ver que no se trata solamente de, bueno, un poquito más, un poquito menos de tecnología. Estamos empezando a ver adolescentes con 16, 17, 18 años totalmente frustrados, totalmente ansiosos, deprimidos, con un aumento del suicidio adolescente muy, pero muy grande. Entonces, estamos empezando a ver que no es menor el impacto que están teniendo. Y eso hace 5 años era un poquito menos claro. Era un poquito menos claro, y hace 10, y te digo hace 15 cuando empecé, había cada vez más críticas a realmente hace mal esto, como lo hubo con el cigarrillo. En el 70 no estaba tan claro lo mal que hacía el cigarrillo hace 50 años. Entonces, 5 años en este tema es mucho, y yo creo que el principal cambio es que cada vez hay menos debate sobre algunos impactos negativos que con el pasar de los años se fueron haciendo más evidentes. Tal cual. A ver, como decíamos al principio de la charla, acá no venimos a juzgar a nadie, sino a dar herramientas para cambiar cosas que, como decía Sebas recién, en estos últimos 5 años se nota. Es más, hoy a la mañana también leí un informe que 4 de cada 10 argentinos tiene depresión. Imagino que también pandemia ayudó muchísimo para que estas cosas pasen. Lo que decía Tincho recién también, nosotros así podemos decir, no, los nenes no tienen que tener pantallas, pero nosotros también estamos todo el día con el celu. Mirá. Sí, se va. Perdón. Y que imagino que esto, bueno, va a ser lo que la gente se va a poder encontrar ahora el lunes, en un resumen que estamos haciendo en esta charlita, en la Cámara Empresaria, ¿no? Gracias, justo yo estaba intentando abrir porque me había perdido los datos. Sí, el lunes a las 6 de la tarde en la Cámara Empresaria pueden buscar, yo lo tengo visto ahí en el clúster tecnológico de Tandil, el link para inscribirse, el lunes a las 6 de la tarde en Mitre 856, lo que está buscando. Mirá, yo te doy una opinión, la pandemia claramente fue significativa, pero yo siento que de rato está sirviendo como excusa. Okay. Es decir, en 2017 la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado que la ansiedad iba a ser una epidemia para el 2030. ¿Está bien? Y la pandemia no había pasado ni la sospechábamos. El aumento en la depresión, si empezamos a ver las estadísticas, empezó mucho antes de la pandemia. Entonces, la pandemia quizás aceleró o hizo más visible o sirvió mucho como excusa, ¿bien? Pero digo como excusa en el buen sentido, que parece que todo lo causó la pandemia. Y de hecho, antes mencionaban ahí en la mesa que mi libro salió en diciembre del 2020, pero yo mi libro lo escribí en 2019. Iba a salir en abril del 2020, por la pandemia la editorial me dijo, no vamos a sacar nada. Sí. Perdón, me giré, ¿no? Sí, ahí estás. Bien. Perdón, sí. La editorial me dijo, no vamos a sacar nada
con las librerías cerradas y la gente encerrada. Y cuando retomamos, en agosto del 2020, dijimos, che, listo, estamos de a poquito, se están moviendo, vamos a sacar el libro. Me dicen, che, vamos a releerlo por si hay muchas cosas que cambiar por la pandemia. En la pandemia todo el mundo me empezó a pedir qué hacer con los chicos, cómo hacer un uso creativo de la tecnología. Eran todos temas que yo venía estudiando en 2019, 2018, 2017 y estaban ahí. La pandemia lo aceleró, nos obligó a ocuparnos, pero yo creo que tuvo un impacto mucho menor en esta problemática de lo que parece. Y me hago, o sea, acuerdo con vos en que mi primera lectura siempre fue esa, pero bueno, como estoy todo el día en esto y lo vengo, digamos, aquí hace 15 años estoy trabajando en estos temas, yo creo que el impacto de la pandemia fue menor de lo que creemos. Ahí va. ¿Cuál fue tu primer celular, Seba? No me acuerdo exactamente, a ver, Ericsson viejo, era un Ericsson, el segundo, acá está, mirá, Ericsson R320, no sé si lo tenéis para buscar, y al toque, al año, para empezar, quiero aclarar, yo tenía 19 años, sí. Estaba empezando segundo año de la facultad, y tuve la mala barra buena suerte que me duró muy poco porque se me cayó y se me rompió. Ahí va. Y cuando fui a personal, estoy hablando, a ver si les pego bien a los años, pero finales del 2004, fui a la oficina, no sé si se llamaba personal o telecom, no me acuerdo qué era. Cuando fui a la oficina me dicen, acaba de salir este teléfono y lo tenemos en oferta, y fui uno de los primeros en tener un Nokia 1100. Bien. Y cuando lo llevé a la facultad, me acuerdo que mis amigos no lo podían creer. Después yo estuve re demorado, porque nunca fui a tener el último celular, me quedé medio colgado, pero en ese momento me acuerdo patente que fue un boom cuando yo salí con el Nokia 1100, pero fue mi segundo celular. El primero fue un Ericsson negrito con antena, que Sí. lo estoy viendo ahora, pero no sé cómo mostrártelo. Ericsson R320. Debe ser ese. ¿O no? ¿Ahí? Ese, Ahí está. excelente. Ese fue mi primer teléfono. Lo muestro acá en pantalla. Listo, acá. Ese fue mi primer teléfono, lo busqué recién ahí mientras vos decía. Y al toque cayó el Nokia 1100, que bueno, fue un boom, lo amé. La Sí, viborita, lo tuve jugar a la Sí. viborita. Esos Sí, sonidos y después polifónicos. entré en el mundo Muy BlackBerry y yo me quedé mucho tiempo en BlackBerry. O sea, tardé en caer en el mundo iPhone, Samsung, en los smartphones, porque me quedé bastante pegado a BlackBerry por el trabajo. Y ya caí un poco más tarde, 2013 o 2014, ya el mundo smartphone, pantalla táctil. Me costó bastante salir de BlackBerry porque me había enganchado bastante. Pasar el pin y todas esas cosas. Entré temprano por el trabajo, entré un laburo que me daban un BlackBerry, y eso hizo que me atrase con mi celular personal. Era la época que andábamos con 2 teléfonos, lo cual tenía un montón de cosas buenas, porque hoy todos tenemos mezclado el teléfono personal con el laboral. Sí. Yo te estoy hablando de 2009, cuando me dieron mi primer BlackBerry. En el laburo era muy cómodo que mi familia tenía mi teléfono personal y mi compañero de laburo tenía mi teléfono laboral. Entonces, si yo dejaba el BlackBerry, podía seguir con mi vida personal tranquilamente. Hoy en día eso desapareció. Muy Sí. poca gente tiene 2 teléfonos. Sí. Parece una molestia, pero en perspectiva, viendo lo que nos está haciendo de WhatsApp con el trabajo, es bastante sabio. Es que hoy no hay Sí. manera de esconderte tampoco, porque No. anteriormente yo me acuerdo de que Pero hay una exigencia. no te paso mi WhatsApp porque es privado, pero ya te tengo en Instagram y te Sí, escribo por sí, Instagram, o sea, es como te No, encuentran o no te olvidate. encuentran. No, bueno, también eso, ¿no? En el mundo de los adultos, la disponibilidad eterna, ¿no? Uno tiene que estar disponible constantemente, Es ¿no? terrible. Al requerimiento, a la demanda del otro, es una demanda laboral o de lo que fuere, y si no es por WhatsApp es por las redes sociales, pero hay una demanda que se alimenta todo el tiempo, ¿no? Y pareciera que uno está siempre disponible y que no hay escapatoria. Tal cual, sí, es verdad. ¿No? Y también creo que hay algunas cosas que probablemente con el tiempo las empecemos a ver como una animalada, como el fumar en el restaurante. O sea, el primer paso es el clic emocional. Hace un tiempo hice una encuesta en Instagram y pregunté si les molestaba si enviaban un mensaje por WhatsApp y no les contestaban en el día. O sea, si alguien pateaba algo para el otro día, el famoso me clavó el visto, que yo me resisto a decirle así, porque no te clavaron nada, te leyeron. Sí. Y nada más, esa es la definición de lo que está pasando, nadie te clavó nada. Y el 50% de la gente contestó que le ofendía que no le contesten. Es un nivel de egocentrismo que obviamente explica la depresión. Porque ¿cómo no vas a estar deprimido si pensás que el mundo gira alrededor tuyo? Que novedad, no gira alrededor tuyo el mundo. Si el 50% de la gente piensa que es una falta de respeto, que alguien no quiso contestarte, cualquiera de las dos es igualmente válida, ¿cómo no vamos a estar todos deprimidos después? Si pensás que el mundo gira alrededor tuyo. Y la tecnología nos invita un poco a eso, ¿no? Cumplimos años y todos nos tienen que hacer homenajes en Instagram. ¿Qué homenaje, tipo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué nivel de delirio nos estamos convirtiendo? Y lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que
que hablo mucho con la gente que trabaja conmigo, desde antes de tener mi propia empresa, incluso cuando trabajaba en empresas de terceros y tenía gente a cargo, yo le decía, yo a veces trabajo fuera de hora, vos no tenés ninguna obligación de contestarme fuera de hora. ¿Tá? Era un acuerdo, tipo, si yo te escribo fuera de hora, vos no me contestes si no podés, y si es urgente, mi mensaje va a empezar diciendo, es urgente. Sí. Claro. ¿Tá? Y va a pasar una vez cada muerte de obispo. Después, a mí me pasa a veces que por dinámicas laborales, especialmente ahora que laburo por mi cuenta, mis horarios son un poco inflexibles. En los dos emprendimientos que tengo no usamos el WhatsApp para trabajo, salvo urgencias, tenemos plataformas de chat alternativas, hábito que no está muy arraigado en la sociedad. Entonces, si yo te escribo por Slack o por Google Chat, que son las dos herramientas que usamos las dos empresas, y vos lo estás leyendo, es un problema tuyo, porque yo no te estoy invadiendo tu espacio personal, que es el WhatsApp. Entonces, vos dejame que yo te mando un mensaje por chat o por Google Chat o por Slack a cualquier hora, porque yo lo necesito por mis dinámicas laborales y mi compromiso de laburo. Vos contestame cuando puedas. Tal cual. Claro. ¿Tá? Cuando Sí. pueda, cuando esté disponible laboralmente. Y son hábitos que empezamos a generar y que está bueno dialogar, ¿no? Sí. A ver, esta charla ustedes la van a poder vivir mucho más relajados en un espacio mucho más lindo como es la Cámara Empresaria. Este 28 de abril a partir de las 6 de la tarde, en un ratito nada más va a aparecer una nota en eleco.com.ar con el enlace para que se puedan inscribir, ¿sí? Para hacerlo mucho más fácil también. Es gratuita, obviamente, pero la Cámara Empresaria tiene un cupo. Una capacidad limitada, claro. Exactamente. Así que por eso hay que inscribirse. Seba, muchísimas gracias por esta charla, un placer haber hablado un rato y bueno, de última, si el lunes, martes te querés dar una vuelta acá de vuelta, venite. Uy, me encanta. ¿Qué, ¿Están todos los días hasta ahora? Todos los días. Sí, de Dale, 14 a lunes o martes 16. paso, me encantaría. Lunes o martes paso.